Muy bien, pues buenas tardes a todos. Imagino que efectivamente, como me habéis confirmado, todos podéis escucharme. Y nada, bienvenidos a todos en esta calurosa tarde de julio. Vamos a comenzar en un minutito. Si no tenemos a nadie que nos acompañe hoy con la presentación de ATFX, comenzaré yo en un minuto. Por cierto, mientras tanto, como algunos de vosotros me habéis hecho llegar, semanas anteriores, creo que fue el 9 de julio, tuvimos un webinario. Podéis verlo aquí en el canal de Bolsa CFD. Podéis ver cualquiera de, bueno, aparte de todos los vídeos anteriores, de los webinarios que hemos ido dando y bueno, están aquí. El del corto plazo fue el que tuvimos el día 9 y está aquí también expuesto. Así que nada, podéis verlo sin problemas, ya que van a estar grabados cada vez que tengamos una sesión como la de hoy. En poco, pues a lo mejor en una semana o menos está ya puesto en el canal, ¿vale? Así que nada, bueno, ya siendo ya la hora, vamos a comenzar. Como les decía, estoy agradecido en este caso a TFX, que nos invita esta tarde para que podamos tener un momentito, un ratito con vosotros en esta pequeña formación que damos de trading habitualmente y de la que, bueno, ya somos bastante conocidos con diferentes temas como gestión, como análisis técnico con relación al movimiento del precio y sobre todo también la parte de psicología y psicotrading. Así que vamos a comenzar, si os parece bien. Si no hay nadie que tenga alguna pregunta o alguna duda, simplemente deciros que también podéis ver en la parte de educación webinars aquí en la página de TFX por si también queréis saber lo que hay durante la semana. Hoy vamos a tratar nosotros este tema de operando la apertura en la parte de español y nada, vamos a meternos ya de lleno en ello, ¿vale? Os recuerdo también, antes de que se me olvide, que Bolsa CFD va a tener un cambio en breve, entonces si no encontréis alguno de los artículos, de los análisis, de los vídeos y demás, pues tened un poquito de paciencia que en estas semanas vamos a darle una reforma y por lo tanto, pues algunas cosas van a moverse, ¿vale? Muy bien, pues como os decía, vamos al tema que nos atañe hoy, cómo operar en la apertura. Es un tema que para nosotros ha sido, bueno, una petición de muchos de los alumnos que hemos tenido anteriormente y que, bueno, en alguna ocasión, años atrás, hemos tratado, pero no quizá de una forma tan completa o tan profunda como inicialmente tratamos en nuestros cursos. No obstante, hoy he preparado una presentación que podría venir muy a colación con lo que explicamos en nuestros cursos, incluso he metido algunos ejemplos de estrategias y demás. Como sabéis, me gusta siempre tener la parte inicial en la que tratamos un poquito la teoría. Vamos a ver algunas cuestiones importantes en este pequeño índice de cómo operar en la apertura. Hablaremos de algunas consideraciones y ajustes que tenemos que hacer antes de comenzar la sesión de trading. También las cosas importantes que debo de saber y que yo resaltaría acerca de la apertura. Y para mí muy importante también el cómo se está preparando la sintonía de mercado, cómo es clave, ¿no? O cuáles son las cosas más para resaltar y para tener en cuenta cuando vamos a operar en la apertura, ¿vale? Importante también, como os he dicho, tratar algunos ejemplos, estrategias y demás que pueden servirnos en la apertura. Y bueno, hoy vamos a hablar de todo ello. Si tenéis alguna pregunta, no olvidéis que tenéis ahí el chat para poder preguntarlo. Si viene en relación, pues posiblemente lo pare y sigamos contestando esa pregunta al hilo de lo que vamos enseñando. Y si no, pues después tendremos al final también un ratito, cuando entremos en el gráfico, donde podremos ver todo esto, ¿vale? Muy bien. Pues para comenzar os diré que inicialmente, cuando yo comencé en el trading, hace ya muchos años, tuve una sesión, pues creo que fue en el segundo o tercer año, aproximadamente sobre el 2006,
una sesión con bueno, uno de los analistas, no voy a citar el nombre, que tiene relevancia en nuestro país y que de hecho sale y salía muchísimo también antes en los medios de comunicación. Cuando yo hablé con él, en una de las presentaciones que él tuvo, le hice una pregunta porque yo tenía como duda, ¿no? Mi pregunta fue, ¿cómo podemos en este mundo tan intercomunicado, que ya en ese entonces lo era, poder saber cómo se inicia el precio, en qué país o en qué continente en este caso se inicia y cómo va un poquito todo moviéndose? La respuesta no fue, la verdad, de mi agrado porque no prácticamente me respondió a nada, simplemente dijo que, bueno, que como estaba todo globalizado, pues que al final bueno, entre lo que empieza por un lado en un continente y otro se podrían dar de la mano y que todo iba relacionado, ¿vale? En parte es verdad, pero hoy me gustaría ser un poquito más específico en esto, ¿vale? Nosotros tenemos, gracias a esa interconexión, prácticamente, sobre todo si hablamos del Forex, una rutina, una rueda completa en la que nosotros podemos estar metiéndonos a operar de madrugada, por la tarde, por la mañana, etcétera, etcétera. Y además sin ningún descanso si queremos, sobre todo si hablamos del Forex. Si hablamos del tema de los futuros, hay un más o menos estandarizado un horario en cuanto a apertura y cierre. Sobre todo si hablamos del tema de operar con índices y acciones, pero lo importante también está en que nosotros sepamos dónde estamos. No solamente en cuanto a la operativa, sino en la ubicación. Porque en base a esto vamos a saber qué viene antes y qué va después. Es decir, ahora mismo las franjas temporales que podemos dividir realmente el globo terráqueo estarían entre Oceanía y Asia, por así decirlo, en ese bloque, aunque están bien diferenciados uno y otro, pero casi diríamos que es un tercio del horario que nosotros tendríamos para operar en caso de que lo quisiéramos. Luego el horario de Londres, que es el nuestro, y luego Nueva York, que es el de la tarde, ¿vale? De hecho, si nosotros quisiéramos tener una división importante, lo haríamos entre dos grandes bloques. Uno sería hablar de mercados bursátiles y forex y el otro de bolsas y valores, ¿vale? Que son básicamente los dos que podrían dividir en cuanto a horarios. Aquí tenéis un gráfico para que podáis entender mejor a qué me refiero. Si nos pusiéramos a pensar desde la hora cero, es decir, las 12 de la noche, nosotros, como veis, comenzamos aquí, que sería un poquito como por aquí. Tenemos ese primer horario de Sydney y fusionado o solapado con el de Tokio, que, bueno, inicia un poquito después y que también finaliza un poquito después, prácticamente una hora. Luego nosotros tenemos el horario de Londres, que es realmente el que nos interesa a nosotros, siempre que estamos hablando bueno, de mercados en general y Forex, por así decirlo, en el horario más amplio. Y solapado también a la mitad con el de Nueva York, ¿vale? Que de alguna forma termina un poquito más tarde que el nuestro y que a la misma vez pues sigue dándole vueltas a la rueda digamos, del dinero que va conectando en todas estas franjas temporales y franjas horarias mundiales, ¿vale? Lo importante de todo esto viene cuando también hablamos del otro tipo de bloque que hemos dividido, en el que los horarios se ciñen un poquito más, el horario de comienzo y finalización, ¿vale? Bueno, en Tokio, prácticamente aquí tendríamos el nuestro, el de Londres y el de Nueva York, ¿vale? Esos tres bloques que yo os estaba diciendo. Y por resumirlo, yo casi siempre a nuestros alumnos le explicamos algo muy sencillo, voy a poner ese mismo ejemplo, ya que esto sería un poquito el resumen. Si pudiéramos dibujar este pez, nosotros tendríamos Tokio, tendríamos Londres y tendríamos Nueva York. De hecho, para ser más justos, quizás deberíamos hacerlo al revés, ¿vale? En el que vamos a hacerlo así. Tokio inicia un poquito el movimiento, sería la cabeza, que normalmente nosotros desechamos, y Nueva York es un poco el que termina dando los coletazos que pueda quedar en la tendencia. Pero realmente nosotros nos interesa esto, el horario en el que estamos, el de Londres, es decir, el filete, lo que realmente podemos comernos. Desechando lo que sería la cabeza y la cola, nos quedaríamos con este, ¿vale? Entonces vamos a hablar hoy acerca de la apertura que tiene que ver con nuestro horario. Así pues, en cuanto a la división que nosotros podríamos hacer dentro de nuestro marco temporal no olvidéis que es cuánto tiempo puedo estar yo delante del mercado viendo o operando
y, por supuesto, en qué franja lo voy a visualizar. Es decir, el conjunto de estas dos cosas es el marco temporal o mi marco temporal, ¿vale? Por ejemplo, mi marco temporal podría ser desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía y pues estoy visualizando el mercado en 5 minutos o estoy visualizándolo en 1 hora, ¿vale? En el que sea, es un ejemplo solo. Entonces, el análisis va a ser algo importantísimo que nosotros vamos a sumar a todos estos factores para que al final nos puedan ser determinantes y de alguna forma nos vayan mostrando un poquito la guía de por dónde debemos de ir, ¿vale? El mercado siempre se va a encargar de prepararnos una situación de mercado en base a un contexto y nosotros tenemos que ser juiciosos al poder evaluarlo, destacando ciertas probabilidades para ponerlas de nuestra parte. Nosotros no vamos a adivinar nada de lo que va a suceder en esa sesión, sino que vamos a tratarla de nuevas, por así decirlo, y vamos a ir incluyendo aquellas sorpresas que nos esté dando el precio en base a lo que ya sabemos, a lo que ya anteriormente haya, pues de alguna forma mostrado el precio, ¿vale? De hecho, es interesante que cuando nosotros tenemos ciertas consideraciones para, digamos, incluir en nuestra lista, en nuestro chequeo rápido que tenemos que hacer para previo al mercado, importante es poder determinar un análisis macro y poder adecuar ese marco de trabajo a ese análisis macro que inicialmente hemos hecho, ¿vale? Os recuerdo, por si no estuvisteis en la clase anterior, que hacíamos una distinción entre macro y micro. Hacíamos esta distinción entre franjas temporales mayores que podrían ser, por ejemplo, H1, H4, D1, por ejemplo, también, ¿vale? Y que en base a esto, pues teníamos nuestro micro, pues en M5, que es un poquito la, digamos, la correlacionada a esta franja temporal mayor, a H1. En H4 tendríamos el M15 y, por supuesto, luego tendríamos en el D1 el que funcionaría como su micro, en este caso H1, ¿vale? Entonces, un poquito esos son los más generales. Obviamente ya estaba por encima el semanal, que se correlaciona con el de H4, aquí en este caso de micro. Y lo que estamos hablando ahora mismo es poder centrarnos aquí en un análisis macro para que la situación general no pierda la perspectiva que en este momento va a traernos cuando estemos operando aquí, ¿vale? Porque la apertura la vamos a evaluar y vamos a hacerla aquí, pero vamos a saber en base a los puntos importantes que haya resaltado nuestro macro, pues ya sean niveles, ya sean zonas, ya sean movimientos, ya sean patrones, ya sean parcialidades, es decir, un sinfín de etcétera que vamos a ir viendo que al final nos van ayudando a tener, bueno, pues más las probabilidades de nuestra parte, ¿vale? Muy bien, pues seguimos. Algunas de las referencias importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, como os he dicho, pues son las zonas, son los niveles, ¿vale? Por supuesto, no podemos olvidar las estructuras, algo que antes se me olvidó mencionar, sean crecientes o decrecientes, da igual, son, bueno, vamos a escribirlo aquí para que lo veáis, algo importante donde nosotros nos podemos apoyar una y otra vez. Y bueno, todo esto al final también tiene que ver con una argamasa que digamos va juntando todo, que es la gestión. Es decir, en función de qué tipo de estructura o qué tipo de movimientos o qué tipo de niveles, porque obviamente no es lo mismo trabajar un nivel del macro que un nivel que me esté haciendo de la propia secuencia del precio que yo estoy viendo, es decir, del micro, pues en función de todo esto yo voy a darle ciertas prioridades, en este caso una jerarquía diferente, para poder aplicarlo de una forma muy estable y de una forma muy segura, de una forma, digamos, consensuada con lo que yo he puesto en mi escala de prioridades y a la misma vez pues me sirve un poquito de guía, ¿vale? Para poder hacer una buena gestión de las posiciones. Muy bien, continuamos. ¿Qué debería yo saber de la apertura? Pues una de las cosas importantes es que si nosotros hemos determinado que la apertura sea de un movimiento, en este caso que se inicie, por así decirlo, un giro de tendencia, o un movimiento que se continúe, es decir, en este caso, tras un posible retroceso de la tendencia, sea alcista o bajista, pues otro impulso, yo tendría que tener muy claro en qué subyacente está sucediendo y, por supuesto, bueno, el horario en el que está sucediendo también.
Porque si yo quiero operar en la apertura, es el inicio, es lo más volátil, por así decirlo, y también donde meten mucha presión, mucha intención y mucha manipulación, yo tengo que estar seguro de que lo que estoy haciendo va en relación al subyacente que quiero operar. Es decir, no me puedo poner a operar acciones e intentar irme, por ejemplo, a las franjas temporales menores de 1 minuto y a la misma vez no considerar si ha habido un gap o no lo ha habido, o simplemente no tener en cuenta de que a lo mejor una está suspendida de cotización, o etcétera, etcétera. Es decir, tengo que tener en cuenta todo este contexto para poder operarlo. Igual que si estoy operando en Forex, tengo que tener en cuenta de que posiblemente ya viene tocado de una tendencia anterior porque no se ha interrumpido la cotización, sino que ha estado de forma continuada durante la semana. Obviamente durante el fin de semana sí que colapsa y corta, digamos, desde lo que sería el viernes a las 11 de la noche hasta el domingo a las 11 de la noche que comience de nuevo, pero no es lo mismo. Es decir, no es igual cuando yo estoy operando un índice que sé el horario de apertura. Supongamos que, por ejemplo, quiero operar en el IBEX a las 9 de la mañana y sé también cuándo va a finalizar en la tarde, aproximadamente sobre las 5:30, 5:35, más o menos por ahí, ¿vale? Entonces, para ello es importante que, como dice aquí, la mayoría de mercados, en ese momento de apertura que van a tener la mayor liquidez, tanto de si tiene una subasta como una preapertura o cualquier otra cosa, yo tenga en cuenta un poquito el conjunto de estos participantes que van a venir, de alcistas y bajistas, y cómo se quedó anteriormente. Es decir, si yo tengo anteriormente un punto de partida de cómo el precio finalizó y cómo está empezando en ese primer minuto de cotización, yo ya tengo ahora mismo dos criterios muy exactos para que yo pueda hacer una aproximación muy, 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 muy cercana a la realidad. Si yo no tuviese en cuenta lo que anteriormente pasó o lo que está pasando en este mismo instante, yo estaría perdido, porque solamente tengo un punto. Bueno, todo lo hemos visto en matemáticas, y si no lo recuerdo, que sobre un punto nosotros podemos basar pues infinidad de líneas, ¿vale? Pero en cambio, cuando ya tengo dos puntos, es decir, en este caso, si pusiera en el pasado, ¿vale? El pasado más reciente, y en el presente, es decir, en la actualidad, digamos, ahí yo ya tengo dos puntos y solamente puedo pasar una línea, ¿vale? Es decir, de un poquito lo que hacemos con este tipo de operativas es esto. Vamos proyectando desde el punto pasado inmediato al presente para determinar pues el futuro más afín a estos apoyos, ¿vale? Pues es algo parecido. Continuamos. Bueno, suele haber más volatilidad, como os hemos dicho, y además también son momentos muy propicios donde las manos fuertes pues meten un poquito más de intención, meten más chicha, están intentando manipular más y nosotros no podemos cambiar esto, pero sí podemos aprovecharnos de ello. De hecho, el aprovecharnos nos va a ayudar un montón, porque nos marca una referencia de comienzo, eso en primer lugar, y además un filtro muy interesante en cuanto a volumen, en cuanto a fuerza, en cuanto a intencionalidad, que para nosotros puede ser, pues, básicamente un muro a batir en cuanto a un stop o, bueno, una posibilidad de apoyo para que el precio vuelva a confirmar, etcétera, etcétera. De alguna forma nos está ayudando, aunque un pelín más retrasado de lo que nosotros quisiéramos, porque obviamente se tiene que producir ese movimiento, pero ya tenemos al menos la ayuda para que podamos tener la guía en la sesión sobre esto, ¿vale? Importante, vamos a empezar a diferenciar un poquito las referencias que podríamos traer dentro de la apertura en la propia sesión. Y vamos a distinguir entre la propia apertura diaria, por así decirlo, que para nosotros es el primer precio cotizado de la sesión. De hecho, es que en cuanto cotice en ese mismo segundo, para nosotros ese mismo instante, ese mismo nivel, ya ha producido un precio y por lo tanto es para nosotros la apertura, en este caso, en el gráfico lo veréis como el OD, que es el Open Day, es la apertura diaria, ¿vale? Y ese Open Day va a ser para nosotros algo muy importante, una referencia muy, muy interesante, ¿vale? Luego, por supuesto, vamos a tener la apertura semanal. Y la apertura semanal no es nada más que el primer precio semanal, que además puede influir en otras franjas temporales menores. Después lo vamos a ver en el gráfico. Para nosotros, esta referencia va a ser el, el Open Week, ¿vale? El Open Week. Que concretamente el lunes por la mañana va a ser coincidente. Es decir, un lunes por la mañana, tanto el Open Day como el Open Week va a ser el mismo nivel.
Y por lo tanto es interesante ver cómo se proyecta el precio desde el comienzo de la semana ya, desde que comienza el lunes. Porque este nivel y este van a ser pues el mismo. Sí que al avanzar en los días, pues el martes tendrá su propio OD, o el miércoles o el jueves, y el OW seguirá siendo el mismo, el primer precio cotizado del lunes, por así decirlo, que es la apertura semanal. Pero es interesante ver que desde ahí puede haber un impulso o incluso un retroceso del precio y por lo tanto vamos a considerarlo. Con mayor relevancia, como decimos aquí, si tratamos franjas temporales menores, ¿vale? Es decir, el Open Week para operar un H4 es perfecto porque tenemos una referencia de un nivel mayor, que es el del semanal, y estamos operándolo en un nivel, en este caso, con una franja temporal menor, que es el H4, ¿vale? Sería su micro. Y asimismo, también tendríamos referencia de la apertura mensual o anual. La apertura mensual o anual, pues no es más que esa referencia que podemos trabajar desde comienzo de año, incluso desde comienzo de cada mes. Para nosotros son escenarios, o por lo menos niveles interesantes para que se produzcan escenarios macro de mucha relevancia. Y no solamente de mucha relevancia, sino que es que ya por sentido común, ¿alguien ha visto cómo el precio en enero, vamos a ponerlo en otro color, el precio en enero empezaba en un momento X, en un nivel X, el que sea, y después de muchas oscilaciones arriba o abajo, aunque incluso terminara en diciembre muy próximo, vamos a suponer que terminara, no sé, más o menos 50 pips solamente de diferencia? ¿Alguien ha visto que no haya oscilado el precio 200 o 300 arriba o 800 o 600 puntos abajo respecto a ese nivel? Es decir, se ha distanciado, ha expandido desde ese nivel arriba o abajo a lo largo del año. Es decir, el OY, que es el Open Year, o la apertura anual, o incluso dentro del propio mes, la apertura mensual que sería el OM, de ese mes de enero con respecto a febrero, por ejemplo, pues ha habido un disparamiento a lo mejor de, pues no sé, un distanciamiento de 100, 200 pips, 300, lo que sea. Para nosotros es importante porque esa disparidad es la que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que se mueva el precio de un lado a otro, ¿vale? Da igual las aperturas, realmente da igual si son aperturas asiáticas, europeas o americanas. Ahora mismo estamos hablando de conceptos generales, ¿vale? En este caso, si estamos en nuestra franja temporal, en nuestra franja horaria, perdón, de Europa, vamos a considerar una apertura de los mercados ahora, pues en el horario que tenemos concretamente en España. Si vosotros estáis viendo este webinario desde vuestro país de origen, imaginemos que son pues un país de Latinoamérica o cualquier otro país europeo, pues vais a tener que alinearos con la franja temporal del país en el que estáis, ¿vale? Pero esa apertura diaria, esa apertura semanal o esa apertura mensual es importantísima, ¿vale? Para vosotros realmente, si quisierais trabajar ese nivel, en el caso de que estéis en un país latinoamericano y queráis trabajar la apertura, vuestra apertura tendrá un propio nivel, ¿vale? Pero os podéis apoyar en la apertura europea. Porque a partir de la apertura europea también se distanció el precio y también expandió, o también retrocedió, o también está dando algún giro, y por lo tanto son referencias interesantes, ¿vale? Digamos que venís con un poco de ventaja frente a nosotros, por así decirlo, nosotros tendríamos que apoyarnos en la apertura asiática para poder tener esa misma ventaja, aunque pues es un poquito más relevante la apertura europea, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir con algunos de estos conceptos, adentrándonos más en lo que serían las situaciones claves para nosotros importantes. Durante la apertura, de hecho, suceden ciertas circunstancias interesantes con respecto a escenarios o situaciones de mercado que marcan una dirección o una tendencia. Ahí es donde nosotros vamos a basar nuestras probabilidades. De hecho, no hablamos solamente de que el precio se pueda acumular o distribuir en un sitio y a partir de ahí ya nazca esa tendencia, sino que hay momentos pues de lateralidad, hay momentos donde el precio no tiene esa fuerza y quizá va perdiendo un poco la dinámica que había traído anteriormente. Además, incluso hay momentos en los que el precio tiene una situación muy peculiar y nosotros tenemos que ser capaces de determinar qué está sucediendo. Puede ser que lo estén adormeciendo porque va a haber una noticia de gran calado, una noticia macro, un fundamental, y por lo tanto vamos a ver
en este caso nosotros, al menos 6 de los contextos más generales que suceden en las aperturas, ¿vale? Punto uno, o por lo menos uno de los más comunes que yo he querido resaltar, tiene que ver con el mercado secuencial. Es decir, un mercado en el que de una forma más o menos ordenada vemos cómo el precio va discurriendo entre esa serie de impulsos y retrocesos en los que cada impulso viene siendo mayor que el anterior con respecto al retroceso y al menos pues nos está dando pues una secuencia, una sintonía, en este caso alcista, ¿vale? Ni que decir tiene que exactamente funciona igual en el bajista. Es solo una guía para que podamos empezar a ver que cuando va a abrir el mercado, justamente lo previo a la apertura era esto. Yo he visto que anteriormente el mercado ha dejado pues las franjas temporales X donde yo esté visualizando el precio. Anteriormente había un mercado pues ordenado, una secuencia en la que el precio pues iba discurriendo con una dirección bastante destacable, sin muchos sobresaltos y de alguna forma muy ordenada, donde podemos empezar a destacar puntos importantes donde el precio giró, tanto arriba como abajo, y llevaba cierto orden, ¿vale? Es un mercado secuencial, simplemente. Cuando nosotros tenemos esto, a partir de ahí se nos presenta un escenario, y es que ahí es donde el mercado tiene en la apertura un precio, digamos, dentro de su último rango, ¿vale? Es decir, el precio sigue impulsando en esos impulsos previos de esa dirección y más o menos lo tenemos acotado dentro del último movimiento que él hizo. Es decir, me voy a quedar con lo más relevante que tuve anteriormente, que básicamente ha sido este avance, porque si el precio abre aquí, sea que abra aquí, que abra aquí, que abra aquí, pero que abre en estos entornos, todavía estoy dentro de este calado, del calado del último movimiento. Y por lo tanto, yo voy a considerar esto, que el precio me pueda hacer un escenario dentro de ese último movimiento. Y por lo tanto, yo tengo que estar considerando de que va a ser más bien una continuidad del precio más que otra cosa diferente, ¿vale? A no ser que lo plantee y cuando lo haya planteado, pues entonces ya daremos nuestro brazo a torcer. Pero mientras tanto, si no, yo voy a considerar pues que va a haber esa continuidad y que tengo que subirme al precio. De hecho, digamos que la manera de operarlo sería buscar esas entradas en los apoyos que haya tenido de esa ruptura. No solamente de esa estructura, sino que también las referencias que haya dejado anteriormente. Por ejemplo, en este mismo caso que estábamos destacando, pues aquí sería una de las referencias donde si el precio se apoya podríamos irnos arriba. O aquí, si el precio viniese a buscar un poquito más abajo, podría destacar también ciertos apoyos. Es decir, traer una guía del pasado, que es para nosotros una referencia importante, y que todavía tenga dentro de ese movimiento que el precio está acotado, la secuencia o la sintonía de que va hacia ese lado, ¿vale? Es decir, yo siempre me apoyo en qué ha sucedido anteriormente. Si es muy parecido a esto, pues simplemente que se quede dentro de aquí. En la mayoría de casos, hay un caso en el que no, que es cuando hace trampa de mercado, que se viene al extremo aquí y ya dispara. Pero a excepción de ese caso, todo lo demás queda dentro y estoy buscándole la repetición todo el tiempo, ¿vale? Me preguntan, sí, pero habrá un momento de cambio de tendencia. Correcto, habrá un momento de cambio de tendencia, pero mientras que eso no se produzca, como me decía uno de mis profesores, si no ha pasado, no ha pasado. Es decir, podemos hacer hipótesis de todo tipo, pero si no ha pasado, no ha pasado. Entonces, vamos a quedarnos con esto. Lo normal, en el 80% de los casos, es que el mercado se mueva con la ley de proporcionalidad y simetría y sobre todo de continuidad. Y por lo tanto, si esta fue mi última referencia, yo estoy todavía pensando en que sea desde aquí, sea desde aquí, sea desde aquí, sea desde aquí, el precio continúe. Otra cosa es que el precio haga una sintonía de cambio. ¿Y qué es una sintonía de cambio? Bueno, una sintonía de cambio simplemente es que el precio arme por debajo de este nivel una secuencia de continuidad. Si arma una secuencia de continuidad, pues entonces yo estaré pensando en que me voy para abajo. Y por lo tanto ya mi escenario no me sirve. Ahora el precio ha relatado un nuevo entorno que yo tengo que considerar para poder operar, ¿vale? Pero mientras tanto, que no se produzca, estamos hablando de situaciones normales, que eso no se produzca, porque entonces invalidaría todo lo que estamos hablando. Yo, si he visto que el mercado ha ido ordenadamente, estoy pensando, abra donde abra, en volver a subirme, pero no en cualquier sitio.
apoyado, como os he dicho, en alguna referencia o nivel interesante o incluso zonas, que a veces son muy interesantes también las zonas, para poder irme arriba con el precio. De alguna forma abre dentro de la cota donde se quedó y posiblemente lleve la continuidad de aquello que dejó pendiente, ¿vale? Ese sería el primer caso. Segundo caso. El segundo caso tiene que ver con un mercado en rango. Un mercado en rango, pues, bueno, sea alcista o bajista o incluso en algún momento determinado lateral, que son los que mejor se entienden, puesto que más o menos se ve una parte de resistencia por arriba, una parte de soporte por abajo, me va a tener en vilo un tiempo, pero llegará el momento donde el precio sale. De hecho, es que es la apertura donde el precio está en una fase de, pues prácticamente distribución lateral. Y cuando el precio sale, hace un breakout, ¿vale? Ese breakout, sea con pullback, con throwback, sea con apoyo, sea sin apoyo, me está dando una sintonía para poder operar, ¿vale? Es decir, si yo previamente he visto que el precio me estaba haciendo un mercado en rango y la apertura se produce o en la parte superior o en la parte inferior de ese rango, a partir de ahí yo ya tengo un entorno de trabajo desde esos niveles en adelante, tanto si es un caso como en otro, para poder operarlo en esa dirección nueva que el precio, digamos, que ha hecho ese escape, ese breakout, ¿vale? De hecho, para nosotros es muy interesante porque nos da una referencia muy buena, ya que el propio nivel de resistencia o soporte va a ser una referencia donde nosotros podemos apoyar el precio y donde el precio también va a tener su propio stop, ¿vale? De hecho, la mayor parte del tiempo, como decimos aquí, voy a utilizarlo en el micro porque me va a interesar estar, si el precio abre dentro todavía de este rango, operando las zonas de arriba en ventas, las zonas de abajo en compras, hasta que haya un breakout. Cuando haya un breakout y el precio salga de un lado o salga de otro, entonces a partir de ahí es el desarrollo, la expansión de la tendencia y por lo tanto yo me voy a subir a ella. ¿Vale? ¿Por qué Bueno, vamos a ver algunos ejemplos después en el gráfico, ¿vale? El pullback o el throwback es simplemente un apoyo después de esa ruptura que tenga de esa lateralidad en un canal o incluso, como decimos aquí, en un rango. Vamos a ver que en muchos casos se produce para darle un orden en el que el mercado cambia de sintonía. Cuando hablo de sintonía hablo de que cambia la dinámica precio-tiempo. Aquí trae una dinámica precio-tiempo diferente a lo que fue en este caso el tramo que escapa y de nuevo vuelve a consolidar para poder repetir un módulo similar al anterior y buscar ese orden, esa armonía que para nosotros es vital al poder determinar que todo esto ya describe un movimiento, en este caso en el que nos dice que el precio ha salido de forma alcista y en este caso confirmada bueno, de ese canal o de ese rango que haya tenido anteriormente, ¿vale? Pero vamos a verlo después con detenimiento. Muy bien, os comunicaba que el mejor punto para aprovechar estas rupturas, o en este caso una apertura en caso de que rompa ese rango, es simplemente con ese breakout, donde en soporte de resistencia nosotros nos apoyamos y tenemos un nuevo horizonte abierto, incluso la posibilidad de trabajarlo, como os decía, en ese apoyo de la tendencia. Simplemente considerarlo para que cuando esto suceda, sin volveros locos, veáis dónde estaba el nivel de resistencia, intentad que el precio, o por lo menos que veáis que hay un apoyo importante en esos entornos y entonces apostáis hacia ese lado de la tendencia. Y de la misma forma si sucediese la parte de abajo, en la que el precio sale, pues cuando venga a apoyarse o en entornos cercanos, intentad hacia ese lado. Todo esto de aquí va a ser digamos, una zona de stop. Es decir, una zona en la que vais a aguantar perfectamente porque en caso de que el precio, a pesar de salir un escape, diese la vuelta completa, es porque realmente se va hacia el otro lado. Y por lo tanto yo tengo que, pues nada, cerrar mis posiciones. Pero mientras tanto yo puedo aguantar. Puedo aguantar con un stop bastante, a lo mejor no ceñido, sino holgado, pero puedo aguantar en toda esta zona porque me va a permitir que el precio vaya alineándose a lo que es la expansión continuada de lo que ahora va a ser la tendencia. Y por lo tanto yo me saque provecho de todo esto, de una forma ya, pues bueno, escalonada, como decimos, ¿vale? ¿Qué sentido tienen los apoyos, José María? Pues básicamente el que cuando el precio, imaginemos que desde aquí ha sido la apertura, ¿vale? El precio apertura aquí y yo no sé qué referencia voy a coger, porque no la tengo ahora mismo. Digamos que se quedó dentro de este bailoteo que había pegado el precio,
pero no es un mercado como antes veíamos secuencial, es un mercado en este caso en un rango. Por lo tanto, sí que queda acotado dentro de esas franjas, pero no puedo operarlo. A no ser que el mercado me dé indicios de que va para abajo, o en este caso, de que va para arriba, ahora es cuando yo ya sé que si viene en compresión y hace ciertos apoyos, yo puedo pegarle para arriba. Porque mi ratio es de que tengo un riesgo micro, pero voy a conseguir la evolución del precio macro. Es decir, mi TP va a ser macro y voy a hacer un riesgo de un stop loss micro. Entonces, son muy buenas oportunidades si ha producido una apertura y hay bueno, un mercado lateral o en rango anteriormente para poder operarlo, ¿vale? Claro, es que cuando vuelve a esa zona es cuando yo puedo ya tener, en este caso, una certeza de que si se apoya y gira, pues va a haber una continuidad del primer movimiento que él me hizo, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos en el gráfico que os van a aclarar todo esto. No, el primer volumen importante que podemos ver es el del precio, el del propio precio, el de cómo se mueve. Ese es el más rápido y el más eficaz siempre. Y también vamos a verlo en el gráfico. No os preocupéis, vamos a ver todo esto. Mirad, en la tercera he destacado el mercado en ruptura. Es simplemente algo parecido a lo que sucedía anteriormente, pero ya no está tan ordenadito de una franja, digamos, horizontal, una franja lateral, sino que en este caso el mercado viene, pues, sea lateral bajista o lateral alcista, perdiendo fuerza, perdiendo una inercia. Y cuando hablaremos de los gaps ahora, también es algo que he contemplado aquí en esta explicación. Digo que cuando es en este momento donde la tendencia, como mira, aquí llevaba unos tramos más o menos amplios, vuelve a reducir y vuelve de alguna forma a decelerar y hay una ruptura, es cuando nosotros consideramos que el precio podría tener un entorno de nuevo contrario a lo que había descrito anteriormente. Sin embargo, yo diría que para mayor seguridad tendríamos que ver que al menos el precio intenta venirse por dentro y que no puede y que vuelve a girar. De alguna forma lo que queremos es meternos en un mejor precio. Entonces los mercados en ruptura, digamos que relatan cuando hay un gap donde, perdón, un gap, una apertura donde el precio quiebra una línea de tendencia o una secuencia. Si trazáramos aquí una línea de tendencia, lo tendríamos muy fácil para verlo. Imaginad que el precio abre aquí y nosotros anteriormente teníamos esta referencia en el que, bueno, teníamos esta línea de tendencia y el precio, ¡boom!, la rompe. Pues ya sabemos que desde aquí podría iniciar una operación bajista, ¿vale? Porque anteriormente, el día anterior, me ha dejado esta referencia. Y si el precio abre aquí, en estos entornos, todo lo que haga aquí, si sigue apoyándose, lo voy a tratar como alcista, pero si lo rompe en esa línea de tendencia, pues me voy a meter a la baja, ¿vale? Algo parecido a lo que hablábamos anteriormente, solo que aquí todavía estaba dentro de la propia inercia de la tendencia anterior, ¿vale? De hecho, desde el comienzo el precio, digamos que no se ve con la fuerza de continuar. Incluso puede haber un fallo, que llamamos nosotros un fallo de mercado, en el que el precio inicia un poco una andadura, pero no puede, y al final quiebra. Quiebra, digamos, esa directriz alcista o esa línea de tendencia que habíamos puesto, ahora, que no podía ponerla bien. Y a partir de ahí nosotros tenemos entradas, bueno, de alguna forma con cierto criterio, con ciertas barreras o fronteras que el precio debería cubrir para poder darse la vuelta y que por lo tanto nos van a ayudar como stops, ¿vale? Importante también, a la hora de que nosotros podamos ver, pues bueno, a veces de una forma lo vemos muy fácil, pero después tenemos que intentar alinear todo. Una vez que nosotros vemos una apertura de este tipo, tenemos que ver fuerza. Cuando hablo de fuerza, hablo de que si aquí en estos tramos anteriores el precio no tenía mucha fuerza y el precio abre aquí, que se vaya con fuerza, que se lleve todos estos niveles, todos estos entornos, que se los lleve con fuerza. Porque si se los lleva con fuerza, yo sé que puede haber una continuidad y por lo tanto tengo mucha seguridad. Si el precio de nuevo viene titubeando aquí con poca referencia, lo más seguro que haga una trampa y continúe, ¿vale? Así que cuidado con esto. Es algo importantísimo, que haya una fuerza contraria que de alguna forma perfore esos niveles de soporte o resistencia y que me dé una tendencia contraria a la anterior, ¿vale? Cuando esto sucede, me ayuda mucho a ver que el precio, pues efectivamente va a tener una continuidad, un desarrollo en esa sesión de trading y que la apertura, pues simplemente ha sido un mero trámite para empezar a meter volumen hacia ese lado, ¿vale?
Y si es una trampa, bueno, si es una trampa, la consideración es diferente. De hecho, la explicamos en nuestros cursos. En nuestros cursos explicamos las diferentes técnicas de entrada, incluso diferentes escenarios. Hay 4 tipos de escenarios, por ejemplo, uno de ellos es la trampa, y explicamos también las diferentes técnicas de entrada, que una de ellas, de las 4 principales que explicamos, es la trampa, tanto la trampa de continuidad como la trampa de giro, ¿vale? Cualquiera de las dos son uno o son una de esas técnicas, ¿vale? Eso ya, digamos que tendríamos que utilizar un webinario entero para hablar de todo esto, porque tendríamos que ver dónde se produce, el cómo se produce, la sintonía en la que trae anteriormente, los diferentes tipos de trampas que hay, también el cómo acometerla o cómo operarla, el cómo gestionarla, es decir, trae para un webinario entero. Así que por eso ahora mismo no preocuparos, en algún momento si hacemos algo de esto, pues vas a tener la respuesta completa. Y si no, pues bueno, te invito a venir a nuestros cursos. De hecho, hay una versión ahora que tenemos de un curso gratuito que os podría interesar mucho también. Bueno, como os decía, es importante ver la fuerza en ese lado para que de alguna forma tenga, bueno, seguridad en esa entrada. Luego, si se sucede un momento de apertura en el que hay un mercado que llamamos en apoyos, es decir, un mercado que ha tenido, pues parecido al primero, en el que hay un mercado más o menos secuencial, pero a lo mejor no tan ordenado. Simplemente, pues, que vemos que ha traído a ciertos apoyos, aunque no sean los de la propia estructura, como veis aquí, sino que ha venido a ciertos apoyos que, bueno, podrían estar apoyándose en una línea de tendencia, una línea de velocidad, mejor dicho, de alguna forma sigue una inercia, sigue incluso pues una velocidad y una armonía muy acorde. Si el precio, en este caso, cuando abre, tiene una apertura en la que veis este tipo de patrón y obviamente sucede que esos apoyos van perdiendo un poquito la intensidad o la fuerza o aumenta la verticalidad, simplemente tendremos que intentar ver cuándo el giro se produce. De alguna forma, lo que nos interesa en estos entornos es que la apertura se produzca lo más cercana a los retrocesos, porque lo que yo quiero es volver a continuar, volver a subirme a la tendencia, ¿vale? De ahí nosotros tenemos una expectativa mayor de ganancia, como os decía anteriormente, y de un menor riesgo, ¿vale? Es un poco muy parecido a lo que sucede la primera situación que veíamos, ¿vale? Aunque no sea ya tan ordenado, pero aquí el precio ya sí que puede venir a buscar abajo, pero vemos que efectivamente pues hay cierto rechazo, más o menos construye y continúa, entonces nos da pues siempre esos ratios pequeñitos y buenos. De nuevo pues hace lo mismo, hace ciertos apoyos que de nuevo pues los va continuando y otra vez pues hace ciertos amagos donde los va continuando. Siempre a nosotros nos da unos ratios pequeñitos para poder subirnos al precio y el avance que tiene es mayor, ¿vale? Es algo que, aunque no esté tan claro como el primero, todo esto puede suceder no solamente antes de la apertura y que lo tengamos como referencia para poder operar en la apertura, sino también en la propia apertura. Es decir, imaginad que ahora abre el precio por aquí y que viene más o menos con cierto rechazo, pero que veis que empieza más o menos a aguantarse y sostenerse. Como llevaba esa inercia anteriormente, lo que tenéis que suponer cuando empieza a haber esos micro rechazos es que va a haber una continuidad y que de esos micros van a pasar a una macro. Es decir, va a coger un tramo completo de lo que va a ser pues la continuidad de esa secuencia anterior que traía. Y ahí es donde nosotros tenemos que hilar muy fino para poder subirnos, ¿vale? De hecho, pues con cualquiera de las técnicas de entrada que pudiésemos entrar, sea con un cambio de secuencia, un rompimiento, una trampa, una LT, es decir, cualquiera, ¿vale? ¿Por qué las trampas en algunos índices no dan volumen? Bueno, porque hay 4 tipos de trampas. Hay trampas que tienen la fuerza invertida o la fuerza cambiada. Rafa, tiene que ver mucho con a ver, una buena trampa, vais a ver que siempre tiene la fuerza en el lado oportuno, en este caso en el lado del avance de la dirección del mercado, la mayoría de veces, ¿vale? Es decir, aquí tiene fuerza, aquí muestra la debilidad y por lo tanto cuando llega a los entornos iniciales, ¡pum!, expande de nuevo, ¿vale? Eso es la trampa tipo, la número 1, pero hay 4 de ellas. Entonces, en función de dónde esté la fuerza o cómo venga el precio a retomar estos niveles de trampa, podrá haber una continuidad o una explosión de una forma o de otra.
no es el único requisito. Le pedimos también que aquí haya un giro, que haya fuerza, que haya evidencia, que haya una serie de, pues eso, de requisitos para que al final podamos tener una trampa de mercado, ¿vale? No obstante, como no es el tema de hoy, voy a seguir con el número 5, ¿vale? El número 5 tiene que ver con un mercado en resistencias, un mercado donde vemos que la apertura se produce en un nivel muy interesante, que posiblemente incluso dejó el día anterior el precio y que vemos que no tiene fuerza. Y ahí incluso vemos que hay un pequeño giro. Una vez que esto sucede, estos son, bueno, para mí de mis preferidos, tanto en resistencias como soporte, pero básicamente sucede de una forma muy evidente en las resistencias cuando el precio aquí está teniendo un giro de mercado, un agotamiento, sea para un retroceso o un cambio de tendencia, y te muestra una vela, digamos, contundente. Ahí es cuando el precio se desploma y tú has tenido muy poquito riesgo y mucho avance, ¿vale? De hecho, lo que sucede, que es para mí, por eso digo uno de mis preferidos, para mí una de las mejores cosas es que conforme haya movimientos fuertes y otros débiles, te vuelve a dar otra entrada y te vuelve a dar otra entrada y te vuelve a dar otra entrada y al final te has comido toda la tendencia abajo, pues simplemente con una buena piramidación metiendo una, dos, tres, cuatro entradas a favor y de alguna forma, pues teniendo una sesión, bueno, muy lucrativa, ¿vale? Mirad algunos de mis vídeos que están en YouTube de operando en directo y vais a ver que este tipo de cosas suceden más de las que pensáis. Y es cuando de verdad pues podemos exprimir el precio y sacarle todo el partido, ¿vale? Bueno, en este caso, ese mercado en resistencia no es más que el precio abre e inicia desde una zona donde, como os he dicho, hay una resistencia o un soporte también podría ser, pero en este caso es macro. No es un nivel que yo me invento, no es un nivel que yo digo, ah, qué bonito, voy a trazarlo aquí porque el día anterior estaba muy cerca, sino que esta referencia viene de atrás. Esa referencia posiblemente sea una apertura semanal, una apertura mensual, o simplemente sea de la propia estructura que dejó el precio un nivel relevante. Y es cuando a mí me abre en el micro y yo veo la reacción cuando a mí me interesa tomarla. Si no, no la tomo, la mano al bolsillo. Porque si no estoy teniendo en riesgo simplemente porque esté cercano a la zona mi intención de entrar. Se tienen que cumplir varios requisitos. No solamente que el precio esté llegando a los entornos que nosotros hemos proyectado en nuestro análisis, sino que tenemos que ver cuál es la reacción del precio en esa zona y lo más importante, tenemos que ver cómo reacciona, es decir, qué está haciendo. No es cómo venga el precio, es también cómo se vaya, cómo viene y cómo se va el precio. ¿Vale? Eso es muy importante y determinante. De hecho, bueno, si estamos pensando en que esta situación de mercado nos puede ayudar a tener una entrada, tendremos que ver esa, bueno, debilidad en contra de la tendencia que ha llevado el precio a ese nivel. Es decir, sube más o menos con fuerza y gira. Es decir, empieza a intercambiar esa fuerza, empieza de alguna forma a debilitar un poquito la fortaleza, ¿no veis? Fortaleza, bueno, cierta fortaleza y ya debilidad y tras la debilidad empieza a haber fortaleza para el otro lado. Digamos que la fuerza va aminorándose y al final esa fuerza es la bajista porque la última ha sido una debilidad alcista. Y ahí estoy viendo el intercambio de fuerzas que es muy interesante para que al final tengamos el inicio de esa expansión en sentido contrario que el precio puede dar, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos puede interesar. Muy bien, por último tenemos los gaps, los huecos de mercado. Los huecos de mercado, vamos a ver, ¿cómo lo diría? Son momentos importantes donde hay una ausencia de información en el que el precio va a empezar a cotizar o ha empezado a cotizar y ha dejado, pues eso, un salto, un avance. Un avance que obviamente van a beneficiarse esas manos fuertes, nosotros normalmente no, y que si nosotros anteriormente hemos dejado una posición abierta, que no se lo recomiendo a nadie, a no ser que esté haciendo un swing y sepa muy bien lo que hace y si es posible que no sea en índices, entonces vamos a tener un problema si hemos hecho esto. Si nosotros hemos tenido la precaución de no dejar posiciones abiertas y nos iniciamos nada más empezar el gap, tenemos que saber el significado del gap, la sintonía que trae, ¿vale? En principio, tarde o temprano, si no todos, la mayoría de ellos tienden a cerrarse, pero no tiene por qué, porque el cómo lo haga
El cuándo lo haga y hasta dónde lo haga va a ser cosa realmente de la propia secuencia que traiga el mercado. Entonces, es interesante tener pues un horizonte lejano de que podría cerrar el hueco, incluso a lo mejor lo hace en la propia sesión, eso depende de la fortaleza y la manipulación del precio, pero no vamos a considerarlo para operarlo. Ahora, vamos a considerar que cuando nosotros tenemos una ausencia de información, para nosotros se va a rellenar como si hubiese habido una continuidad, ¿vale? Una continuidad invisible de esa ausencia de información. De hecho, es interesante, ¿cómo lo diría? El poder dibujar esa manipulación que ha habido del precio en el que no ha habido cotización. Y si yo tengo un arranque de una tendencia, pues imagináis que el precio se quedó más o menos así y el precio inició aquí, así, todo esto yo puedo dibujarlo y puedo ver que el precio ahora mismo ha tenido, pues, bueno, una fortaleza bajista bestial y que posiblemente si él retrocede un poquito, lo normal es que continúe, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué nos abre? Nos abre la posibilidad de que si el precio ha tenido todo este gap, pues que el gap retroceda, que es lo normal, ¿vale? El 80% de las veces retrocede al 50%, ¿vale? En la mayoría de veces que retrocede a ese 80% de cobertura del gap, ¿vale? Nosotros podemos operarlo en sentido de continuidad del gap. Es decir, si ha habido un gap bajista, lo vamos a operar bajista, ¿vale? Hay un 20% de veces que no. Ahora, si nosotros tenemos que el gap llega en el 80% de las veces a cubrir el 50% del nivel, ¿vale? Del nivel del gap, de la cota del gap, sí que es verdad que yo puedo empezar a ver algo a nivel estructural, que es un poquito, a ver si me da tiempo lo presento en el gráfico, de que por aquí puede haber ciertos entornos donde haya niveles, incluso a veces niveles macro, donde yo puedo apoyarme para la nueva sintonía que el precio me dé. Es más, también tengo posiblemente stop loss en las cotas, en los extremos que me haya dejado el gap. De hecho, si el gap me ha dejado pues si hay un gap de continuidad o un gap de giro, un gap de agotamiento, etcétera, etcétera, todo eso me puede servir como una frontera en la que yo tengo pues un stop loss como muy estático, por así decirlo. Porque aunque sea más o menos una zona, yo sé que ahí puede haber un nivel muy, muy, muy importante y muy relevante que tiene que ver con seguramente referencias macro que ha dejado el precio y que las está trabajando. La mayoría de veces, ya os digo, rellenad esto con la información oportuna y volver a darle a la continuidad. Es un poquito bueno, no el secreto, sino la mayoría de veces lo que sucede con el precio y por lo tanto vas a tener mayor probabilidad haciendo esto, ¿vale? Es algo importante el que, bueno, podamos intentar siempre apoyarnos en este tipo de estructuras o formaciones que hace el precio para poder ir más adelante, ¿vale? Bueno, los ejemplos de operativa, vamos a irnos directamente al gráfico porque nos quedamos sin tiempo. Por cierto, os recuerdo, el tema de la formación, vais a tener un 50% en toda la formación o si lo preferís vais a tener gratis el curso intermedio y si no recuerdo más, el básico y el intermedio que están aquí en formación, cursos de price action, aquí. Vais a tener el curso de Price Action básico y el curso intermedio lo podéis tener gratuito siempre y cuando podáis tener una apertura de cuenta a través del enlace que yo os deje con ATFX, ¿vale? De hecho, lo pondré en el chat para que podáis, no sé si es este, para que lo tengáis de referencia, ¿vale? El otro se os quedaría el 50%, lo cual no está nada mal, ¿vale? Os lo digo porque durante el verano estamos haciendo esta promoción en el que tenéis el 50% de este y abriendo cuenta con ATFX tendréis de forma gratuita estos dos, ¿vale? Una vez que hayáis abierto con las condiciones oportunas, si no las sabéis, me hacéis llegar un correo electrónico y yo os diré las condiciones necesarias, pero vamos, son muy sencillas. Voy a poner el correo electrónico también por si lo necesitáis. Ahí es donde podéis
beneficiaros de la promoción al haber venido a uno de los webinarios y simplemente pues nos escribís un correo si tenéis alguna pregunta, alguna consulta y la vamos solucionando, ¿vale? Vamos a la parte del gráfico, que es lo que nos interesaba para poder ver, bueno, este es el DAX, por ejemplo, ¿vale? Fijaos bien, algunos de los conceptos que estamos explicando anteriormente. Cuando nosotros hemos visto una apertura, bueno, ahora mismo estoy en una franja temporal de H1 porque lo que necesito que veáis es las referencias que antes decíamos, ¿vale? Referencia número 1, nivel de apertura semanal. ¿Veis? Un nivel de apertura semanal donde el precio inicialmente el lunes apoyó y disparó. Interesante, ¿vale? Donde el precio, si viene con fuerza, hace una pausa y luego la continúa. Que esos son interesantes también, porque para nosotros nos marcan al menos una ocasión, una ventana, una oportunidad para que nosotros podamos de nuevo meternos a favor de la tendencia, que en este caso ya con esta fuerza bajista y parando en el nivel era bajista si continuaba, ¿vale? Es decir, ahí tenemos oportunidades interesantes simplemente por hacer referencia al nivel. Pero es que para más INRI, fijaos hoy, en el propio OD, que es el nivel que hoy ha trabajado el precio desde su inicio, ha cubierto el gap y ha caído otra vez y se ha frenado de nuevo otra vez en la referencia. Es decir, aquello que antes os explicaba en la teoría no solamente son, bueno, el confabular de forma ordenada y bonita una explicación, sino simplemente es la experiencia acumulada, no solamente mía, sino de muchísimos traders, de cómo funciona el precio, de cómo en las aperturas podemos jugar un papel muy importante cuando tenemos ciertas referencias, ¿vale? Os marco esas referencias que son interesantes o importantes, pero bueno, hay otras tantas, es decir, tenemos niveles macro donde el precio ha venido también a buscar, en este caso al tapar el hueco. El propio hueco también era una referencia para nosotros interesante para poder tener una referencia o un nivel. Si hablamos de meternos en franjas temporales pequeñitas, por ejemplo de 5 minutos, ¿vale? Que es un poquito la evolución que ha tenido el día de hoy. No olvidéis que esto es lo que ha dibujado en el día de hoy, esto de aquí seríamos capaces también de poder operar de una forma ordenada, porque hemos visto cuál era la tónica habitual que tenía el precio, ¿vale? Un poquito por seguir el esquema de lo que antes hablábamos. Mirad, habíamos visto que anteriormente la secuencia que había dejado el precio, ¿lo veis? Era todo el rato, incluyendo ese gap del que hablábamos, en el que una vez que rellenamos esta información, hemos dicho si el precio volvía a ciertos entornos y había un giro, podíamos entrar hacia ese lado. ¿Vale? No hubiésemos podido operar en la apertura, pero en la apertura ya nos ha dejado una referencia para poder operar después gracias a la continuidad. Aquí en este día de hoy, el operar en la apertura hubiese sido muy sencillo, porque el gap que ha dejado, que es bastante grande, un poquito, digamos, abrupto en cuanto a la secuencia que traía anteriormente, ha tenido una construcción en una referencia que hablábamos. Hemos pasado la franja temporal de 5 minutos, ¿vale? Pero no obstante, tenemos un nivel. Qué casualidad que es el nivel de apertura donde el precio ha utilizado para poder no solamente impulsar y de nuevo en el micro crear una estructura, sino cuando ha venido aquí, venirse para arriba. Esta es la que yo he aprovechado, por ejemplo. Yo he tenido dos operaciones hoy en el DAX que he cogido aquí y aquí. Las he cerrado aquí. Justamente, a ver. Justamente, pues sí, donde está este primer nivel, voy a quitar el otro para que no os líe. Este voy a quitarlo, este. Donde está este primer nivel ha sido donde se me han cerrado, ¿vale? Sé que el gap estaría cubierto un poquito más arriba, pero la referencia que a mí me traía el precio por la secuencia anterior en un nivel macro, de hecho ha sido un pip por debajo, para ser honestos, en el que yo he puesto la referencia de salida. Una referencia de entrada por los apoyos de la estructura que ha hecho en la apertura, con esa referencia y rechazo en este nivel, y bueno, una segunda entrada acorde a esos impulsos que anteriormente había pegado. Objetivo final del día de hoy. Y bueno, como ya no pude estar delante porque estaba preparándome para el webinario de hoy, pues ya no pude aprovechar el que sería el de la continuidad bajista que anteriormente hemos visto en franjas temporales mayores, ¿vale? Es un poquito la idea.
Cuando tenemos, en este caso, como hemos tenido un gap, es una situación que, bueno, nadie la contempla hasta que sucede, aunque ya os adelanto que, por ejemplo, en los índices suele suceder bastante, y a partir de ahí es cuando nosotros somos capaces de poder determinar la situación que está enfrentando el precio, en qué, digamos, podemos apoyarnos. Trae una secuencia, está lateral, hay grandes impulsos, hay momentos donde hay niveles o estructuras mayores donde apoyarnos, pues en este caso sí lo ha hecho, ¿vale? De hecho, la estructura mayor que estaba empezando a hacer, donde yo me he metido después en el micro, tiene que ver con esto. ¿Lo veis? Ese apoyo que os decía de mi operación número uno, que ha sido aquí, y de mi operación número 2 que como veis ha caído pues casi milimétricamente, casualidades, que ya veréis que no existen mucho aquí en el trading, y que me ha dado esa segunda entrada. Entonces, dos entradas, finalización por el día de hoy en el DAX y a otra cosa, mariposa. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a verlo por último en cualquier otro subyacente, por ejemplo, libra dólar. Tendríamos la apertura. Bueno, tenemos el nivel de apertura. Recordad que como en este caso el nivel de apertura sucede por la noche, porque como está de continuo no para, es decir, realmente no hay un nivel de apertura como tal, solo que la franja temporal divisoria del diario termina a las 12 de la noche y por lo tanto comienza otra. Ese es el punto neutro que en las divisas se puede considerar como el de apertura. Y de igual forma, el precio anteriormente, fijaos la dinámica o la inercia que él traía, pues algo más o menos ordenado, secuencial, como lo que hablábamos antes, ha caído aquí donde está el precio de apertura, haciendo también en esos micros de forma ordenada, pues de nuevo, podríamos tener una apertura muy interesante en torno a las 8:30, 9 de la mañana, más bien a las 9, donde el precio ha desarrollado la fuerza. Eh, no hay mucho más con las aperturas. Simplemente el tener en cuenta de que estamos operando con la franja temporal adecuada y podemos utilizar la técnica adecuada para poder entrar. Para aquellos que me habéis preguntado, y ya como digamos un bonus o extra en este webinario, os diré que sí, efectivamente aquí era una técnica de entrada de una trampa. Me voy a acercar más para que la veáis y podáis determinar, pues, bueno, una entrada buenísima que había apoyado en lo que había sido, como anteriormente os he explicado, la secuencia. El precio viene a buscar los entornos de lo que había sido uno de los niveles macro y bueno, eso no es como último requisito, no es solamente lo que miramos, sino que además necesitamos pues disparar. Para disparar necesitamos una técnica de entrada, en este caso aquí ha presentado en este nivel de trampa una técnica de trampa y un gatillo. El gatillo en este caso ha sido pues esa vela envolvente que nos daba el pistoletazo de entrada y por lo tanto pues bueno, en este caso ha sido una operación yo creo que bastante lucrativa porque el ratio realmente que nos ofrece pues ha sido bueno. De hecho, si no me equivoco, voy a hacerlo hacia atrás, aquí está. Si no me equivoco, el punto de salida de la gestión uno está aquí y el punto de la salida de gestión 2 estaría más arriba. Por lo tanto, todavía estaremos abiertos. Hubiésemos sacado aquí la mitad del capital y todavía estaríamos abiertos, ¿vale? A no ser que empiece ya a girar en estos entornos y bueno, ya también la posición estaría a cero riesgo. De hecho, si tenéis dudas, en mis vídeos vais a ver mucho de este tipo de operativa, incluso de sus ratios. Voy a poner para que veáis más o menos el ratio que hubiésemos conseguido en esta operación. Como os digo, ahora mismo estaría abierta pues más o menos en estos entornos. El parcial que se hubiese sacado más o menos por aquí. Bueno, voy a quitar esto, si no, no se va a poder ver. El parcial hubiese estado en torno a pues 2 Rs, es decir, 2 unidades de riesgo. Ahora mismo estarían 5 Rs aproximadamente. Es decir, hubiésemos ganado 2 veces lo que estamos dispuestos a perder, un riesgo del 2-1, pero realmente aquí hubiésemos deshecho la mitad, el 50% del capital lo hubiésemos quitado, por lo tanto, al retirar la mitad del capital, dejaríamos el resto a evolución. Es decir, para que me entendáis, llegado aquí hubiésemos conseguido 2 Rs de un medio de nuestro capital, es decir, un R completo, más todavía estaríamos evolucionando con una posición ahora mismo
que estaría dando esos entornos que hemos puesto, que son aproximadamente 5 Rs, como veis aquí. Voy a acercar para que lo veáis mejor. 5 Rs, ¿vale? Desde aquí, pero 5 Rs de la mitad de nuestro capital. Entonces, realmente estaríamos con un flotante positivo de 2,5 veces nuestro riesgo. Pues imaginad que nuestra R era de un 1%, pues ya sabéis que sería pues un 2,5%, ¿vale? Más tendríamos en la hucha, como yo digo, ¿no? El 1%, que sería un R conseguido anteriormente, ¿vale? Un poquito sería la evolución que estaríamos intentando conseguir, no solamente al trabajar en la apertura, sino después en las siguientes, en la siguiente evolución que pudiese tener el precio, ¿vale? Sin mencionar las siguientes operaciones que hubiésemos podido volver a entrar por las técnicas de entrada, aquí, aquí, aquí. Bueno, de momento hasta estos entornos serían esas dos, tres oportunidades más que hubiésemos tenido del precio. Ya os digo, más y mejor podéis verlo en nuestros cursos, y ahora pues si aprovecháis la oferta, que yo creo que no habéis tenido nada mejor hasta la fecha realmente, de cursarlo gratis, como os digo. Aprovechadlo y bueno, si tenéis alguna duda, pues hacernos llegar la referencia y enseguida podremos aclarar cualquier duda, ¿vale? Ha sido un placer estar con vosotros, tanto por la parte que me tocaba de explicar todo esto, como también por la parte de las preguntas y participación que habéis hecho. Cualquier duda, cualquier consulta sobre el webinario, recordad que también se queda grabado, pero me la podéis hacer llegar a través del correo electrónico que os he puesto, info@bolsacbd.es. El link o el enlace también os lo he hecho llegar por el chat, ¿vale? Es de alguna forma algo interesante el que si alguno de vosotros quiere iniciarse, que además me lo diga para poder cotejar que efectivamente ha podido habilitar y calificar esa cuenta y pueda tener el descuento del 50% en el curso de experto o avanzado, y gratuitamente el básico y el intermedio. Es algo que se hace casi casi automático. Tan pronto califiquéis, tan pronto se os hace llegar, ¿vale? Incluso podéis estar dentro de los siguientes webinarios que tengamos y alguna tutoría privada para los alumnos, ¿vale? Francisco, el link lo he dejado aquí. Bueno, no sé si de nuevo lo puedo dejar aquí para todos, para que lo tengáis. No sé si lo veis, lo visualizáis correctamente, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Y cualquier duda, ya os sabéis, esperamos vuestras consultas. Por último, voy a contestar la de José María, que acabo de verla. ¿Cuáles son mis gatillos? Bueno, en general puede haber 4 o 5 tipos de gatillos. Hay tres muy sencillitos que explicamos, que tienen que ver con las velas envolventes, con las velas de giro reversal o clímax, como queráis llamarlas, y también las velas internas, o en este caso de reserva, que son las velas que se quedan dentro o a favor de un movimiento y que son un poquito más pequeñitas de lo que sería lo habitual, y que hay una continuidad dentro de ellas. Bueno, todo esto lo explicamos en nuestros cursos, ya os digo, con más detalle, y bueno, estáis invitados a poder verlo, ¿vale? Ha sido un placer, chicos. Gracias por la participación y bueno, que tengáis feliz verano si no hablamos, y por supuesto estáis invitados para el siguiente webinario, que será bastante interesante. Lo tendremos en agosto, la primera semana de agosto, y también creo que la última o la tercera semana de agosto. He planteado temas muy importantes y yo creo que de mucho calado. Vamos a hablar de cómo podemos gestionar los TPs y cómo potenciar las ganancias. Es muy interesante. Os invito a que podáis acudir al próximo webinario y nada, se despide de todos ustedes Rubén López, deseando que tengan un feliz trading.